la maternidad y lo que me dio fue que realmente me dio un foco y una creatividad que no es que no tenía, sino como que se me despertó. Si le tuviéramos que dejar un mensaje a alguna mujer que nos está escuchando y que está luchando con su fertilidad, ¿qué le dirías? Que no deje de intentarlo. Entendemos que hoy hay como un espacio de mejora, pero que el sueño y la emoción de tener ese bebito es tan grande que no lo deje de intentar, que soy o mamá, o soy ingeniera, o soy CEO de Brockside. Creo que todo habla de mí, entonces soy todo eso junto, ¿viste? Cuando tenés distintos círculos, soy la intersección de todo eso, digamos. Bienvenidos a otro episodio de Emprendedores del Bienestar. Hoy vamos a hablar con Delfina Bilieri. Ella es cofundadora y CEO de Embryoxide. Así que bienvenida, Delfi. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y poder conversar un poco más de este tema que es bastante crítico para la generación de entre los 30 y 40. Delfi, qué bueno que pudimos conectarnos de esta manera. Delfi ahora está en Argentina y yo estoy en México, así que estamos haciendo así, cruzando fronteras. Y combinás, Delfi, tres cosas que a mí me fascinan mucho, que es la salud, la biotecnología y emprender con propósito. Y además sos mamá, sos fundadora y sos líder. Todo, de todo, Delfi, haces de todo. Y para empezar un poco, arranquemos con esto. ¿Cómo te definís o qué te define más hoy? ¿Ser mamá, ser más CEO, ser más ingeniera, un mix? No, yo creo que me define todo, como que todo me complementa. No es que soy o mamá, o soy ingeniera, o soy CEO de Brockside. Creo que todo habla de mí, entonces soy todo eso junto, ¿viste? Cuando tenés distintos círculos, soy la intersección de todo eso, digamos. Em, Porque, digamos, no sería feliz si me estaría faltando alguna de esas partes. Claro, como que en el fondo todo hace que seas quien sos. Todas son piezas que se unen. Sí, sabes que, o sea, la posición en la que estoy hoy la busqué por muchísimos años, tanto a nivel, bueno, profesional, que comenzó con una carrera en la Universidad Católica de Buenos Aires, ingeniería industrial, y después fueron muchos años de trabajar en diferentes corporaciones, hasta que me di cuenta que tenía un espíritu muy emprendedor, pero digamos, esta idea de emprender con propósito siempre la tenía latente en mí, pero no encontraba ni el problema ni el equipo, entonces me llevó varios años hasta lograr encontrar este gran equipo y este gran problema que estamos solucionando. Y por otro lado tenía sueños de formar una familia y bueno, también te lleva tiempo conocer a una persona, decidir embarcarte en esta aventura que es, bueno, ser mamá. Tal cual, tal cual. Dos varones, ¿no? Una nena, Felicitas, de 1 año y medio, y Balta de 5 años que cumplió ayer. Ay, qué lindos, qué lindos. Delphi, ¿y cómo aterrizaste o cómo terminaste metiéndote en el mundo de la medicina reproductiva? ¿Hubo algún momento bisagra? ¿Cómo fue? Sí, hubo un momento que fue clave. Yo, bueno, venía con esta búsqueda hace, sí, 4 o 5 años, si bien estaba muy metida en el mundo emprendedor, no, estaba como en otras verticales. Y en el 2020, a fin del 2020, nace Balta, y en 2021 yo decido hacer con Balta de 2, 3 meses un cambio tipo rotundo, y me anoté en un programa de aceleración para startups que se llama Grid Exponential, que lo que hacen es como un Tinder entre proyectos de bases científicos, tecnológicos con emprendedores de negocio. Y fue ahí donde me anoté, es un programa de 3, 4 meses, que literal es un Tinder, no es que te dicen Delphi vas con los fundadores de Embroxide, los cofundadores de Embroxide, sino es como durante esos programas vos te tenés que ir conociendo con los diferentes proyectos y bueno, y finalmente al fin del programa machar, y fue ahí cuando conocí a mis cofundadores y ya venían trabajando, bueno, el 40% de nuestro equipo son embriólogos de más de 20 años de experiencia y venían trabajando con esta problemática hace mucho tiempo. Era más una ciencia básica, digamos que eran investigaciones, pero no, el objetivo a través del programa fue armar equipo y después llevar esa investigación a la vida, digamos, y cambiar la vida de las personas. Perfecto. ¿Y qué ofrece? O sea, si tuvieras que definir Embryoxide, que sabemos que combina biotecnología con inteligencia artificial, con medicina reproductiva, pero si tuvieras que definirlo brevemente, ¿cómo sería y qué lo distingue? Bueno, nosotros, como mencionaste, somos una startup de biotecnología que lo que busca es aumentar
la probabilidad de embarazo en un tratamiento de fertilización in vitro. Y la forma que creemos es de forma no invasiva, es decir, desarrollamos un test que siempre cuida la integridad de ese futuro bebé, digamos, de ese embrión. Sabemos lo que les cuesta a las parejas lograr tener buenos embriones, embriones de calidad, y nosotros lo que hacemos es no manipularlo y a través de un test no invasivo, analizando el líquido donde se desarrolla, donde se alimenta ese embrión, determinamos cuáles son las moléculas que al estar presentes nos pueden predecir embarazo clínico. Es decir, lo que hacemos es un test no invasivo que predice la probabilidad de embarazo que tiene cada uno de esos embriones que el paciente tiene. Perfecto. ¿Y qué productos serían los que ofrecen a los profesionales o al cliente directamente? Por un lado es este test, que digamos puede ser, como lo podemos pensar, como un test genético, pero en vez de tomar células de ese embrión, nosotros tomamos una muestra de donde crece ese embrión. Y por otro lado, es una plataforma de inteligencia artificial que usan las clínicas de reproducción como un software donde almacenan todos los datos que los pacientes, o sea, que la clínica va recolectando mientras que los pacientes van avanzando en el tratamiento y tienen estos modelos de inteligencia artificial que nosotros desarrollamos. Perfecto. O sea que su principal cliente son las clínicas. Claro, nuestros clientes son las clínicas y las clínicas son quienes les ofrecen a los pacientes este test que ayuda a seleccionar de forma precisa qué embrión conviene transferir porque tiene mayor potencial de embarazo. Perfecto, Delphi. Y también tienen OVAI, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es evalúa la reserva ovárica a través de biomarcadores también. Contanos también cómo funciona un poco y cómo ayudaría a que, o sea, esto para las mujeres es oro, a las mujeres que quieren saber sobre su fertilidad. Claro, nosotros, a ver, porque si bien lo principal que tenemos son este test que analizamos y desarrollamos modelos basados en estos datos moleculares, creemos que es importante tener en cuenta toda la información que ese paciente o esos pacientes van recolectando. Entonces, OVAI lo que se ocupa de es una herramienta para el profesional para que pueda utilizar con la paciente para antes de que comience una estimulación, poder saber aproximadamente en función de datos clínicos que esa paciente le proporcione a través de estudios y demás, cuántos óvulos esa mujer puede obtener. Entonces es una herramienta que el profesional para mí es muy útil porque le sirve para manejar la ansiedad de los pacientes. Cuando las mujeres, sobre todo, que son quienes ponen el cuerpo en estos tratamientos y son muy invasivos del primer minuto porque atravesan diferentes diagnósticos, inyecciones, muchísima ansiedad, transferencias, en general creen que el proceso es mucho más efectivo y mucho más rápido. Entonces, poder del principio entender, digamos, el tiempo que te puede llevar ese tratamiento, es decir, voy a tener que hacer una estimulación o quizás voy a tener que hacer 3, 4 estimulaciones para obtener una X cantidad de embriones. Entonces, todas estas herramientas para nosotros son, son herramientas, que les ofrecemos a los profesionales de la clínica de reproducción para que puedan ir trabajando junto a su paciente durante todo el tratamiento. Perfecto, no, súper esperanzador también para aquellas, como tal cual decís, pacientes, personas que están, parejas que están atravesando momentos tan difíciles y tan críticos, que tener más herramientas que los puedan ayudar. Delphi, y un poco vamos a meternos en el detrás de escena del negocio, del emprendimiento, porque muchos de los que nos escuchan les encanta saber cómo funcionan las empresas y los proyectos. Y cuando una startup, sobre todo de biotecnología, empieza a crecer, se empiezan a abrir distintos frentes claves, ¿sí? Como un poco lo que decíamos recién, definir quién es realmente el cliente, proteger la tecnología, validar el negocio, transitar todas las regulaciones, las aprobaciones regulatorias, entablar vínculos con sociedades científicas. Todo eso es un mundo. ¿Cómo están ustedes navegando todo este camino? ¿Qué aprendizajes le dejaron hasta ahora? Sí, o sea, es un camino bastante complejo. Creo que al principio, viste, tenés la hoja, esa página en blanco que no sabes por dónde arrancar porque tenés 1000 frentes que ir enfrentando y al mismo tiempo los equipos tampoco son
tan amplios, las inversiones no es que son tan grandes que vos podés decir, bueno, armo un equipo de 15 personas traigo a alguien de regulación, traigo a alguien de patentes. Bueno, entonces todo te lo tenés que ir como ingeniando, sobre todo si venís de Latinoamérica, donde la inversión pública y privada es muy baja y requiere de muchísima creatividad. Creo que la mejor manera y algo que creo que 2 cosas que nosotros hicimos bien fue armar un gran equipo y poder ir apoyándonos, sobre todo en los momentos realmente complejos, porque entonces en ese espacio es donde entra la innovación y las investigaciones. No puedo decir esta es buena o esta es mala, porque nos vamos a poner como muy en el detalle y me parece que este espacio no tiene sentido, pero yo obviamente apoyo todas estas iniciativas porque, digamos, a partir de este movimiento de buscar respuestas, buscar respuestas a preguntas de los pacientes, es decir, yo hablé con una paciente que le transfirieron un embrión de excelente calidad y no implantó. Y cuando va a preguntar al profesional por qué pasó eso, no hay respuesta. Entonces, todavía faltan muchísimas respuestas. Entonces, todas estas soluciones innovadoras que tratan de dar respuesta, me parece, yo las aplaudo. Claramente después, con el tiempo, tienen que demostrar y obviamente tienen que cumplir con todas las regulaciones y los ensayos preclínicos, clínicos, y si pasan por todas esas instancias, bienvenido sea. Está claro que además cada paciente, creo que la medicina en general va a ser una medicina personalizada, entonces no es que hay una tecnología que, obviamente hay tecnologías que sirven mucho más que otras, pero después hay casos particulares y ahí es donde se necesitan quizás soluciones muy innovadoras o muy de nicho y bienvenido sea, cuando hacen innovación. Tal cual. Tal cual, así se avanza también, ¿no? Así se logran avances. Delphi, y un poco metiéndonos ahora en el mundo del liderazgo, emprender un proyecto tan tecnológico y tan humano al mismo tiempo, ¿cómo se siente? ¿Cómo haces para liderar? Sí, yo creo que lo que hace que este proyecto sea tan humano es lo que por lo menos nosotros como los fundadores realmente creemos en el proyecto. Entonces, emprender en algo que vos no estás 100% convencido para mí es muy difícil. Cuando yo esto siempre lo cuento, cuando fui parte del programa de IRIEX, habían un montón de startups, de proyectos científicos, de investigaciones que quizás que estaban dedicadas, por ejemplo, al agro. Y eran increíbles. Pero la realidad es que yo no podía liderar ese proyecto porque no lo iba a sentir. Y esto yo lo siento y sobre todo lo siento cuando tengo gente que quiero, que está cerca, que está atravesando por estos tratamientos y sé lo que significa. Mucha gente me escribe del otro lado que me dice, che, Delphi, estoy en esta situación, me pide consejos o simplemente contarme de su experiencia y a mí eso como que me llena el alma. Entonces me parece que es clave, sobre todo al principio, cuando la inestabilidad es altísima en una startup, los sueldos no son muy competitivos, o sea, me conviene quizás estar en una gran corporación, en un cargo muchísimo más importante, pero cuando hay algo que te mueve detrás, es lo que te hace vivir de eso. Tal cual, totalmente. Y es verdad, es totalmente lo que decís. Necesitas agarrarte y a veces la voz que te da ánimo es tu propia voz, o sea, porque, o sea, necesitas sacar fuerzas. O sea, siempre imagino que tus seres queridos, tu marido, tus amigos, siempre están ahí para darte fuerza cuando decís, che, esto tiene sentido, pero tal cual lo que decís, hay que tener un motivo, un propósito más que te diga, che, no, esto realmente quiero seguir, vale la pena. Delphi, te escuché Escuchás a grandes emprendedores, el camino no fue llano, ¿no? No. No fue. Entonces, en esos momentos tan complicados, para mí tiene que haber esa voz interna, como vos decías, que te empuja. Porque sí, los amigos pueden estar, la familia puede estar, pero al final el que se levanta todos los días a trabajar, a buscar la solución, es uno. Entonces, necesitas ese empuje. Y cuando eso ya no está más, y en algún momento empieza a ser la salida, que puede ser, ¿no? También no todos los proyectos, yo lo que digo es, que lo charlaba mucho con mi hermana, es que obviamente uno hace todo para que Embroxide sea un éxito, pero si no lo es,
yo sé que hoy ya agregué un montón a la ciencia Obvio. y hasta en la educación, porque hoy tenemos muchos alumnos, estudiantes, aprendiendo a desarrollar modelos de inteligencia artificial en un equipo de 10 personas, entonces como que a mí ya me va llenando en Brookside. Y sabes qué, Delphi, me voy un poco de tema, pero el hecho de también hablar más sobre fertilización asistida, que aunque parezca mentira, en algunas mujeres sigue siendo un tema medio tabú, o les da o vergüenza, o les cuesta decir que están atravesando ese proceso. A lo mejor el hecho de empezar a hablarlo y que resuene un poco más, invita a muchas mujeres a abrirse, aunque parezca mentira, a saber que existen cosas que se pueden hacer, que uno, como yo como médica y vos como emprendedora en el sector, lo damos por hecho, pero siento que también ilumina mucho a muchas personas, más allá también de la parte tecnológica. Sí, 100%. Realmente hace un par de años atrás la gente ni hablaba de esto, ahora comienza a abordarse estas temáticas y ver qué le puede pasar a una amiga, a un conocido, a un primo. Entonces, ese espacio de también poder compartirlo ayuda a los futuros pacientes, ¿no? Porque si también uno lo vive solo, es como que todos lo vivimos muy internamente y creo que sirve mucho compartirlo porque es tanta la información que los pacientes reciben al principio, de todo lo que tienen que hacer y los ciclos fallidos. Entonces, y de golpe la clínica obviamente empieza a ofrecer diferentes opciones, tratamientos o medios de cultivos, cosas muy específicas del área de fertilidad que cuando uno no viene de esa vertical, es como que te empezás a marear. Entonces, poder conversar para ver también qué decisión tomar, porque al final el paciente es como el que termina tomando un poco control de ese tratamiento, ¿no? Es Por decir, tipo, estoy supuesto. para esto, no estoy para esto, sigamos intentando, quiero descansar un poco más. Y todo eso, poder decidirlo sin compartirlo con nadie, me parece muy complejo. Exactamente, exactamente. Bueno, y volviendo un poco al hilo de que estábamos siguiendo de la entrevista, te escuché decir en algún momento que en una startup se requiere de gran flexibilidad y versatilidad. ¿Cómo, o cómo lográs transmitir esa cultura a tu equipo? Bueno, creo que para mí la forma más fácil de transmitirlo es con el ejemplo. Y, por ejemplo, a principio de año nos surgió una oportunidad que fue de un día para otro. Literal, era un viernes que me hacen una propuesta para empezar un programa en Estados Unidos, en Baltimore, que la verdad ni sabía casi dónde quedaba, había visto la película que sucedía en Baltimore, pero nada más. Y a la semana me tuve que ir y la realidad es que cuando uno es soltero, no tiene hijos, es más fácil porque, viste, agarras tu valija y tu bolso y lo conversas con tu pareja y bueno, de alguna forma, viste, te extrañarás un poco más, pero cuando tenés dos hijos, sobre todo cuando son chiquititos, Feli tenía 1 año cuando tomé esa decisión y eran 13 semanas que era presencial. Si bien 2 o 3 semanas las pude hacer, hice como un croquis de que fui y volví como 3, 4 veces, viajé sola la primera vez, después me la llevé a Feli con mi mamá, después llegó a mi pareja con Balta, bueno, volvimos a Argentina. Bueno, todo un lío para estar las 14 semanas ahí, entonces eso habla mucho de esa flexibilidad, de versatilidad y creo que el ejemplo es la mejor forma, siempre. Está perfecto. Qué lindo esto que decís, que no, siempre como que encontraste la vuelta y la solución y no solamente te quedaste como, ay, no, 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 no voy y está perfecto. Y un poco de la mano de esto que me decís, el hecho de ser mujer a la hora de emprender, ¿con qué desafíos y con qué ventajas te encontraste? Bueno, desafíos muchísimos, sobre todo cuando empezás a plantearte internamente el tema de la maternidad y cómo puede eso afectar con tu carrera profesional, con tu desarrollo profesional, porque aunque se quiere hablar de la igualdad, biológicamente nunca vamos a ser iguales. Entonces, eso para mí es algo que hay que llevar a la mesa, que por los procesos biológicos, un hombre y una mujer jamás van a ser iguales. Donde cosas que en un hombre no lo tiene. Entonces, si una mujer está en un tratamiento, quizás no puede viajar y un hombre sí, ¿no? Entonces, Sí, ahí partimos. arrancando por ahí, tal cual. Claro, después el embarazo. El embarazo es algo re lindo que nos pasa, pero implica
un cansancio, malestares, agotamiento. La mujer está generando vida y en paralelo está trabajando y ni hablar de un parto y un posparto y los primeros meses de maternidad, donde si esa mujer quiere, eh, le da la teta, digamos, así se dice en Argentina, perdón, no sé cómo se, se, Sí, 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 sí. sí. se dice comúnmente en México, pero bueno, son muchos procesos biológicos que ahí hay una diferencia. Entonces yo siempre lo que digo es que esto tiene que estar en la mesa de conversación de inversores, de aceleradoras, em, como está en el sector privado, ¿no? Ya hay un montón de empresas Totalmente. que empiezan a aplicar políticas para acompañar a la mujer y que eso no sea ni una desventaja ni haga que la mujer tenga que dejar esa posición o querer renunciar. Entonces creo que en la parte del emprendedurismo desde mi punto de vista falta mucho, falta todo. Sí, bueno, y te escuché decir, sí, o sea, admiro cómo vos llevas tu maternidad con esta vida tan demandante, y incluso te escuché decir que tuviste que viajar con 7 meses de embarazo y te reincorporaste con 3 semanas posparto, o sea, una locura. Pero ¿qué aprendiste de esa etapa? Claro, o sea, yo mencioné como lo complejo, por otro lado, a Tal mí lo cual. que Tal me cual. sirvió mucho la maternidad y lo que me dio fue que realmente me dio un foco y una creatividad que no es que no tenía, sino como que se me despertó. Yo no tenía minutos que perder en el día, entonces me di cuenta que era lo que nos iba a llevar a Embroxite al siguiente nivel y fue así y llegamos a ese segundo paso o tercer paso que estábamos buscando. Entonces me di cuenta, cuando uno emprende, hay tantos eventos, tantas aceleradoras, tantos espacios que la verdad que son muy divertidos porque son espacios donde la gente comparte proyectos, ideas, startups y problemas que está solucionando. Entonces es lindo formar parte de eso. Eso es la parte linda de emprender, ¿no? Tal cual. Tal cual. Rodearse de comunidad y demás. Pero bueno, ahí me empecé a dar cuenta que habían ciertos espacios o comunidades o eventos que la verdad que no nos iba a llevar a nosotros al siguiente nivel y ser mamá me ayudó muchísimo a eso, entonces realmente estuve muy focalizada el año pasado y con respecto a viajar de 7 meses, por suerte yo me sentía súper bien, pero bueno, la realidad que, o sea, había otro participante que también iba a ser papá en 3 meses y no llevaba Claro. No tenía las piernas hinchadas, no claro. Todo. todo, desde, por ejemplo, para viajar necesité ir a la obstetra para que me hagan el certificado. No sé, son cosas que se van Mm. sumando a la rutina que uno va teniendo. Entonces, la situación no es la misma, el cansancio no es lo mismo. Fueron 10 días súper intensos de una reunión tras otra y demás, y poder estar atenta con un embarazo de 7, 8 meses es complejo. Para mí se puede hacer, ese es como el mensaje. Sí, uno tiene que ser consciente de que necesita mucha ayuda para acompañar ese proceso. Volví, como te dije, como vos bien dijiste, a las 3 semanas. Por suerte era mi segundo embarazo, entonces yo tenía como algunos conceptos sobre la maternidad que quizás el Mm. primer bebé es todo nuevo. Entonces me di cuenta que si tenía que volver temprano, los chicos son muy demandantes y generé como una comunidad de ayuda a mi alrededor para que los chicos estén bien y yo también, digamos, había momentos que no podía más y bueno, alguien que me pueda acompañar también a mí, ¿viste? Eso de poder pedir ayuda, eso lo aprendí mucho. Tal cual, Delphi, muy, muy sabia decisión, esto de buscar ayuda y ser sincera con una misma también, ¿viste? No creernos que vamos a poder hacer con todo. Y un poco también de la mano de esto, ¿cómo cuidas vos tu energía? ¿Cómo te mantenés con foco? ¿Cómo cuidas tu salud? Sí, a ver, ahí creo que es un espacio que la verdad que no estoy tocando y me encantaría, si bien después de que volví a Estados Unidos, volví al gimnasio y, y estoy tratando de darle un poco de acompañar eso. Hoy, la verdad, para ser sincera, o el primer año sobre todo que estaba emprendiendo y con falta de, sí, 3 años y Feli de meses, no tuve ese espacio. No, me costó mucho encontrar ese espacio, sabía que lo necesitaba, pero también era como que no me quise forzar
a encarar como una batalla nueva, digamos. No batalla, pero como un Sí, espacio sí, Sí, sí. sí, sí. nuevo. Yo re soy consciente de que necesitamos cuidarnos y ahora como que le estoy dando foco a eso, pero a veces es como que siento como que, viste, una, como que la mujer cree que tiene que tener un buen trabajo, tener que los chicos que estén bien, estén contentos, eh, sean felices, poder jugar, después ser buena mujer, ser buena amiga, cuidarnos, ir al gimnasio. Y hay momentos que no se puede con todo, entonces yo decidí que mi tiempo iba a estar en Brookside y obviamente primero a mis hijos, eh, y que esto lo iba a retomar unos meses más adelante. Entonces, para sacarme presión, ¿se entiende? Totalmente. No, no, totalmente. Aparte, tal cual, a veces termina siendo contraproductivo porque te terminas como forzando la máquina y cuando no necesitas, terminas empeorando la situación en vez de ayudar. Delphi, ¿y cuáles son? Me imagino que liderar una startup, una familia y demás, tenés muchas, tu vida siempre está bajo la apresurada o bajo rigor. ¿Cuáles son tus principales prioridades hoy en día? Haciendo, o sea, ¿cómo te organizás? Mezclando los dos mundos. La realidad es que es, como vos decís, es un mix. A ver, yo tengo un horario laboral que lo tengo muy cubierto porque los chicos están en el colegio, la guardería o están con la niñera, entonces en general yo de 8:30 a 4 estoy muy focalizada a Embroxide. Obviamente estoy atenta si el colegio me escribe o si llegó Feli de la guardería y no sé, y está enferma o la escucho tipo estornudar o esas cosas, pero en general yo lo que decidí es que de 8:30 a 4, 4:30, estoy principalmente, el foco es en Brookside. Entonces, antes de ese horario es los chicos y posterior a ese horario, si bien tengo reuniones después de las 4, 4:30, cuando ellos llegan del jardín o del colegio, quieren, y yo también, ¿no? Quieren estar con su mamá y que su mamá esté atenta y que no esté trabajando. Entonces, como que trato de dividir los espacios, ¿se entiende? Porque, Sí. no sé, yo estar trabajando, ellos como me preguntan, ¿y cuándo terminas de trabajar? Entonces, Nunca. Hijo, nunca. nunca, exacto, es nunca, pero que esos espacios de llevarlos a la plaza, que lleguen del jardín y poder merendar juntos y preguntarles cómo les fue en el jardín. Entonces, tratar de dividir para estar presente, realmente presentes, ¿viste? Porque si no, una a veces está en la plaza y está en una reunión, ¿y qué sentido tiene? Sí, ¿No? sí, Sí, Entonces, sí. sí, yo sí. prefiero generar los espacios y obviamente después van surgiendo situaciones, pero eso, tratar de hacer foco en el momento en el que estás. Delphi, ¿y qué te llevó a emprender? O sea, ¿cómo sentiste que tenías que dar ese paso para otro camino? Porque vos venís de Volkswagen, venís del mundo corporativo. Sí, yo hice mucho corpo los primeros 7, 8 años, o corpo pyme, y la realidad que si bien todas fueron experiencias para mí buenísimas, que me llenaron como persona y profesional y que realmente tenía oportunidad de crecer y me abrieron las puertas y viajé y demás, llegaba un momento que yo sentía que levantarme y hacer la tarea que me tocaba era como la hacía, pero era una carga, un peso. Entonces, de ahí me pasé a una pyme y después me pasé a Natura Cosméticos, que es una empresa re linda también, y me pasaba lo mismo. Entonces dije, no, no sé, yo soy una persona bastante apasionada y no puedo, no puedo, no podía vivir pensando que no iba a estar en un lugar que me apasionara o que me cuestione todos los días, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que... No me quería replantear más nada, no sé si se entiende el Sí, concepto. perfecto. Entonces dije, no, por acá no es mi camino y me llevó muchísimos años encontrar ese camino, pero yo hoy la verdad que no me cuestiono todas las mañanas en Blockside, simplemente me cuestiono cómo hago para llevar a Blockside al próximo nivel. Claro. Entonces Claro. ahí es como hay algo, como había algo interno que me decía, no, por acá no es, acá me está indicando por acá es, ¿no? Y Perfecto. fue eso, es querer hacer algo que te apasione. Quizás es una frase muy armada, pero te pasa que no te querés levantar las mañanas, hacer eso, te da fiaca,
no te motiva. Entonces, bueno, cuando para mí eso está en la mesa, es como que hay que buscar el cambio. Sí, es una bendición también sentirte tocada con esa varita porque no a todo el mundo le pasa, o mejor dicho, a todo el mundo le pasa de no gustarle el trabajo y sin embargo siguen ahí. Y el hecho de decir, bueno, quiero cambiar es un don. Obvio, es un don. Me siento muy agradecida de estar donde estoy hoy, pero también fue una búsqueda de muchos años. No es que nadie vino y me regaló nada, ni tampoco, hoy lo veo muy claro, con el diario El Lunes uno ve las cosas muy claras, pero a mí me llevó, o sea, pasar por 3 empresas distintas, que eso me hizo aprender un montón y creo que eso me proporciona las herramientas para hoy desarrollarme. Y después de eso estuve como 6, 7 años buscando un proyecto como Ambroxite. Entonces, también para que el que esté escuchando del otro lado no crea que, ay, qué suerte o qué Ah, fácil sí, sí, tal cual. se me dio, ¿entendés? No, fue buscado. Vos te pasó, y creo que capaz a vos te pasa lo mismo, no es que estás en esa situación de un día para el otro, fueron años de estudiar, de trabajar y encontrar ese espacio que te haga feliz. Sí, y ahí en el camino se van abriendo nuevas puertas y nuevas ideas y decís, bueno, el mejor no era por acá para lo que o sea, estudié una carrera, pero eso me abrió puertas. O sea, no es que tengo que ser tradicionalmente o médica o ingeniera en tu caso. Y Delphi, ¿y cómo llevas conocimientos del mundo industrial al mundo de innovación científica? Porque como buena ingeniera industrial, los procesos son religión, me imagino. Sí, 100%. A ver, por un lado tenemos toda la parte de innovación y de ciencia y desarrollo de modelos de AI, pero transversal a eso están los procesos de la empresa, de cobranzas, los procesos, los objetivos de la empresa, la cultura, y todo y digamos, que la empresa pueda adquirir como buenas prácticas. Eso es lo que lidero quizás en cierto, una de mis Sí. responsabilidades, ¿no? Cómo año tras año ir mejorando, porque al principio sos 5 o 6 y de golpe no te das cuenta y sos 8 y después pasaste a ser 20 y todo ese crecimiento hace que se empiece a desordenar los equipos, que no hayan procesos, se van incorporando nuevas tareas. Entonces, creo que el ingeniero industrial es muy versátil y eso de optimizar los procesos de cualquier compañía creo que es una de las principales tareas del ingeniero industrial. Entonces, me siento hiper cómoda en desarrollar estas cosas. Y me imagino que también, aunque las industrias que has estado son también muy diversas, has in- podido copiarte cosas, o copiarte en el buen sentido, ¿no? Como implementar conocimientos que tenías antes de otras empresas, de otras industrias. Sí, 100%. Volkswagen es una empresa muy de procesos, entonces, mientras que estudiaba, en cuarto año comencé trabajando ahí, entonces ya el concepto de trabajar en proceso para mí era como algo que se me grabó. Y después en Matura encontré como todo este espacio mucho más humano, de impacto, mucho más de cercanía, de objetivos, de este tema de la cultura, entonces tomé mucho de eso y después trabajé entre medio en Colcar, que es una pyme bastante importante de acá de Argentina, y, y- y- y me enseñó eso, ¿no? De quizás esa página más en blanco, de desarrollar nuevas cosas y pensar cómo poder mejorar. Entonces, como que fui captando y aprendiendo de cada una de estas experiencias y capitalizando, y hoy lo puedo aplicar acá. Delphi, ¿y cómo ves a Embryosite dentro de 10 años? ¿Cómo soñás que qué impacto tenga en la medicina reproductiva? A ver, dentro de 10 años, nuestro objetivo es vender la compañía, pero porque no porque nosotros no queramos seguir atados en Brockside, porque podemos seguir trabajando en ella, pero Totalmente. queremos escalar y que esto pueda llegar de forma masiva a nivel mundial. Entonces, hay grandes jugadores dentro del mercado de la reproducción asistida que nos pueden acompañar en este proceso. Eh, entonces, nuestro sueño sería que claramente este test esté de forma comercial y pueda llegar a nivel mundial para que aquellas pacientes que estén atravesando estos tratamientos tengan una herramienta, en realidad el profesional tenga esa herramienta que ayuda al profesional a decidir de forma más efectiva y poder reducir la cantidad de intentos que los pacientes tienen que hacer. Totalmente. Entonces, sí, soñamos con que esto esté masivamente.
¿Y cómo te imaginas en un futuro o cómo ves que va evolucionando la medicina reproductiva también en un futuro? Sí, nosotros lo que vemos que la medicina en general va hacia una medicina muy personalizada y, y en la convergencia de diferentes fuentes de información. Entonces, nosotros no solo trabajamos sobre datos moleculares, sino trabajamos sobre los datos clínicos de los pacientes, sobre fotos o imágenes de embriones. Entonces, creo que cuanto más podamos considerar todas estas fuentes de información, el paciente va a tener un diagnóstico mucho más personalizado y efectivo y creo que es ahí hacia donde tenemos que ir. Claro, Claro. totalmente. Totalmente, Delphi, 100% alineada. Y por último, para ir cerrando, si le tuviéramos que dejar un mensaje a alguna mujer que nos está escuchando y que está luchando con su fertilidad, ¿qué le dirías? Ay, sí, que no deje de intentarlo. Entendemos que hoy hay como un espacio de mejora, em, pero que el sueño y la emoción de tener ese bebito es tan grande que no lo deje de intentar, que hay mucha gente que está detrás, más allá de la gente que tiene ella, ¿no? Que está tratando de lograr mejorar esos resultados para que más gente pueda cumplir su sueño y que no lo deje de intentar porque vale la pena. A veces los caminos de la vida son muy duros, em, pero que vale la pena, digamos, que no pierda el sueño, ¿no? Si ese es el sueño, que no lo pierda, eh, porque o sea, entiendo el significado de tener a tu bebé en brazos. Entonces, sí, y que pueda apoyarse también en diferentes clínicas, médicos, pacientes, hasta también me pueden escribir si necesitan, si están atravesando un tratamiento y poder conversar de eso, pero que no bajen los brazos. Totalmente. Qué lindo, Delphi. La verdad que sí, la verdad que totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, que tal cual que apoyarse en su red también es clave y bueno, y gracias a ustedes y a gente como ustedes que está haciendo cada vez que esto sea más fácil, entre comillas, dentro de lo complejo que es todo, pero allanar el camino. Así que bueno, Delphi, mil gracias por abrirnos toda tu experiencia, tu corazón, tu vida. Siento que va a ser de mucha ayuda para todos los que nos están escuchando. Gracias a todos los que llegaron hasta acá en este capítulo. Y bueno, y obviamente los invito a suscribirse y a ponerle like porque nos ayudan mucho a seguir haciendo más contenido de esta calidad. Así que bueno, Delphi, te mando un beso enorme. Que estés muy bien. El espacio y me sentí muy cómoda, me divertí mucho, así que seguí haciendo esto que creo que va a ayudar a muchas personas. Ay, gracias, Delphi. Mil gracias en serio por contarnos todo esto. Así que bueno, que estés muy, muy bien. Beso. Adiós. Bye, bye.